Hablaremos esta noche de la rebelión Taiping. Atención, ubiquémonos en China a mediados del siglo XIX, es decir, muy cerca de nuestro tiempo. La dinastía gobernante era la dinastía Qing. Recuérdese que eran en realidad, no eran chinos, eran manchúes, que habían depuesto a los Ming en 1644. Se mantuvieron en el poder por más de 250 años y durante el episodio que vamos a contar, el emperador se llamaba Yen Fong. Repito, Yen Fong, porque aquí no le tenemos miedo a nada. No, está muy bien. Cuando tenemos que decir Yen Fong, lo decimos. Parece que el gobierno de Yen Fong no andaba bien. Bueno, el tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín, a modo de ejemplo nada más, los censos daban cuenta de 100.000 mendigos. Miles de helios acampaban junto al palacio pidiendo limosna. ¿Qué va a ser un mendigo si no? Y a veces amenazando a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio. A estos mendigos se les daba paja para dormir, arroz y algo de carbón para calentarse. Los viejos, que siempre fueron muy bien cuidados en China, recibían vestidos en invierno y un abanico en verano. Un abanico en verano parece una cargada. Sí. Pero de ahí viene posiblemente la costumbre de regalar abanicos que tienen los tintoreros. Sí. Pero no son los chinos estos. Estos son chinos, sí. Claro, y los tintoreros japoneses. Bueno, señor. Pero... Bien, somos gente grande. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Ong Xiu Xiuang. Xiuang es el apellido. Era oriundo de Hake, en el centro de China. Dicen que Hong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Según dijo, allí, en el cielo, fue nombrado Hijo Celeste. Dice, te ascendemos acá al cielo para nombrarte Hijo Celeste. Tómatela. Ahora, Hong era cristiano. Había sido instruido por misioneros. Luego de la visión que tuvo, decidió llevar él mismo el mensaje del cristianismo por toda la China. Al principio fueron solamente sus parientes, algunos amigos, pero después sus discípulos fueron centenares. Yo esperaba más, pero centenares. Hong se creía, atenti, hermano de Cristo. ¿Ah? No Cristo. No, bueno. Ni hijo de Cristo, ni el hermano. Bueno, en otro orden de cosas, aseguraba tener un padre y una madre celestiales. Se le propuso como regla primera, se propuso él, ¿no?, el aniquilar a los demonios y a todo aquel que no cumpliera con la religión. Y los mandatos de Dios también. O sea, si no los cumplías, te liquidaba. Se llamaba a sí mismo Emperador Celeste de la Paz Universal y estaba dispuesto a conseguir la paz universal aunque hubiera que matar a todos. No, bueno, no es la manera. En un principio el emperador Yen Fong, o sea, el que mandaba en ese momento, no tomó muy en serio a esta secta nueva. Qué sé yo cómo son a veces. Pensaba que era solo una secta religiosa y nunca imaginó que, etcétera. En 1848 los discípulos de Hong eran 2.000. 2 años después, 40.000. Se está complicando. Después empezaron a seguir a Hong hombres de algunas antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno manchú. Y enseguida se formó un ejército, según los cronistas, con valor y odio suficiente como para derrocar al régimen imperial. Y se llamaron los Taiping. Y comenzaron su marcha sobre toda la China. Conquistaban una ciudad
atrás de otra, tal el orden que profesaban. Pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes, sino que predicaban los dogmas cristianos y lograron que miles de chinos aceptaran las órdenes de Hong. Y en 2 años los rebeldes se adueñaron de 5 provincias. En 1853, Hong proclamó su propia dinastía cristiana lejos de Pekín, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nankín. Se formó un estado dentro del estado y pronto Hong tuvo la idea de dominarlo todo. Voy a dominar todo. En su reino, Hong dictaminó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. El único que podía tener esposa era él. Bueno. Y además de esposa, podía tener concubinas. Suprimió de su corte a los eunucos y los sustituyó, con ventaja creo yo, por mujeres. Un detalle, Hong liberó a las mujeres de llevar los pies vendados. Recuerda la vieja costumbre china de vendar a las mujeres para que tuvieran pies chicos y además les quedara un andar tambaleante y sinuoso que a ellos les parecía deseable. Además, Hong formó un ejército de 3.000 mujeres, comandado también por mujeres, desde luego. Hong mandó a todos los hombres a cortarse la coleta. Los manchúes llevaban coleta. La coleta, después de todo, era en realidad una obligación que los manchúes imponían a sus súbditos. Era un signo de sumisión. Impuso además ciertos mandamientos de la moral cristiana. Condenaba el adulterio. Se prohibían los vicios y los robos. Pero, acá viene la cosa, esos crímenes se castigaban de forma poco piadosa y en realidad no alteraron las costumbres manchúes, que eran más o menos así, ¿no? El adúltero podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir y el asesino, antes de la decapitación por supuesto, era entregado a los peores suplicios. En cuanto al adulterio, que como se dijo estaba penado, debe recordarse que Hong tenía a su esposa Celeste, pero había aumentado el número de concubinas de 70, número que correspondía a los emperadores, a 100. Ah, bueno. Una cosa son 70 concubinas y otra 100. Sí. Es la diferencia que hay, Ya 70. que hay entre 70 y 30 en general. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? Le dijo Francisco I de Francia a su primer ministro. ¿Qué diferencia hay entre un enamorado y un libertino? No sé, dijo el ministro. ¿Qué distancia hay? Dijo Francisco. La misma distancia que hay entre mi silla y la suya. Bueno, muy bien. Establecidas estas reglas, Hong quiso tomar la ciudad de Nankín, que le quedaba cerca, segunda ciudad del imperio. Pero sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nankín se mantuvieron fieles al emperador y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Fue entonces cuando la secta decidió utilizar su ejército. La lucha fue terrible y la actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, que era el Reino Celeste de la Paz. Los mataron a todos. Miles de mujeres y niños de Nankín fueron asesinados por los atacantes. Media hora de descripciones de ríos rebosantes de cadáveres, de tipos con cabezas rodando por la calle, todo eso. Luego saquearon Nankín y ordenaron a los sobrevivientes el paisín o acto de sumisión al nuevo gobierno y obligaron a rendir tributo al Padre Celestial. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la que había en Pekín. Poco tiempo más tarde, este muchacho quiso conquistar la capital del imperio, Pekín. ¿Para qué nos vamos a quedar ya le quedaba eso. con esto que somos? Bien. No sé qué somos, no sé qué tiene que ver con todo esto.
Pero bueno, le salió mal. Y sí, Porque bueno. atacó con el ejército y les agarró una enfermedad, les agarró. La expedición fracasó por el frío más que nada. Las tropas se enfermaron, etcétera. Para entonces, el emperador de Pekín, Hienfong, aquel que al principio decía, que me voy a preocupar. Bueno, estaba aterrorizado. Debe decirse que no solo los Taiping intentaban apoderarse del imperio, salió otra secta llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, que había tomado Shanghái. ¿Vio cuando una cosa se pone de moda? Y bueno, es así, señor. Pero las huestes imperiales, con la ayuda de ingleses y franceses que siempre se meten en todo, Sí. bien, atacaron Shanghái y mataron al jefe de los pequeños cuchillos. El imperio rebelde en Nankín duró 11 años. En 1864, la secta de los Taiping y su reino celeste de la paz universal cayó. Las misiones extranjeras habían sido bien recibidas en Nankín, el comercio exterior era floreciente, los campesinos pagaban impuestos bajos, no había carestía de alimentos, pero las guerras eran continuas. Había guerra todo el rato y a nadie le importaba la vida de las personas. Eso hizo tambalear aquel imperio rebelde. Además, desde Pekín habían mandado espías que se introdujeron en la corte, haciéndose pasar por cualquiera, ya se sabe cómo es la cosa en China. Y enviaron a la capital información acerca de Hong y sus movimientos. Hong se levanta a las 9 de la mañana, cuidado con esto, cuidado con el otro, hay una puerta que no cierra bien, todas esas cosas. Poco después, las tropas imperiales arrasaron Nankín y todas las otras ciudades que formaban parte de aquel reino. Fue tal la matanza que se produjo en la ciudad que muy pocas personas lograron escapar. Y tampoco pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente degollado. Esta fue una de las tantas intentonas del cristianismo de hacer pie en la China o en el Oriente, ¿no? Hemos visto a los jesuitas que se hacían amigos de los emperadores o de los gobernantes en la China, en el Japón y también en lo que después se llamó Indochina y todos los países que había por ahí. Pero siempre pasaba algo. Por ahí se chamullaban a un emperador, el emperador entusiasmado, chao, dice, somos todos cristianos. Pero al hijo del emperador no le gustaba. Se moría el emperador, asumía el emperador nuevo, afuera los cristianos rajen, y los rajaban a todos. Y nunca consiguieron hacer pie adecuadamente, pero siempre estuvieron cerca de lograrlo. Qué cosa, ¿no? Bueno. Hemos ido a la discoteca y allí nos han dado el disco que siempre nos dan cuando hablamos Música de la china, me China, imagino. porque no hay otro. ¿Cómo que no va a haber otro? No hay ningún señor? otro disco que hable de la China que no sea este, China de la Mazorca. No es la China aquella. Escucharemos, ¿cómo que no es? No Lo es único aquel. que falta, el único disco que tenemos sobre la China No y es. no es de la China. ¿En qué país vivimos, señor? La China de la Mazorca, de acá, de Rosas, de todo eso. China de la Mazorca por Ignacio Corsini.